Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Después de nuestro espacio editorial vamos a la entrevista de esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Nos acompaña aquí en el estudio el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquela. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Arturo. Muchas gracias por la invitación, Sebastián, un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile Radio. Bueno, vamos a ir abordando varios temas, pero me gustaría comenzar primero por lo que ha ocurrido la semana pasada y en el Senado, en particular a propósito de esta disputa en la oposición. ¿Cómo han visto ustedes desde el Partido Republicano lo que ocurrió con la elección presidencial de la mesa del Senado? Bueno, era crónica de una muerte anunciada, la verdad, porque todos sabían en el Senado, en el Congreso, yo sin estar allá, sin ser parlamentario, tenía lo suficientemente claro de que Felipe Kast no era la persona indicada para reunir un consenso. Si es que no estoy muy metido en el detalle de cómo se distribuyeron ellos las cuotas al final del día políticas al interior del Senado. Tenemos a una senadora, pero la verdad nunca nos hemos involucrado mucho en estas negociaciones. Para ser franco, las miramos con un poco de distancia, pero así todo uno podría haber dicho, si es que le correspondía a Evópoli en la lógica de Chile Vamos, quizás Luciano Cruzcoy, que habría sido un hombre más transversal, que no habría levantado esos problemas. En lo inmediato, al final lo que queda es que tienen una dificultad importante ponerse de acuerdo. Es que por eso se lo preguntaba, porque si bien ustedes no estuvieron involucrados directamente en la negociación, de todas maneras, la señal que se dio es que les costaba a Chile Vamos ponerse de acuerdo, ordenarse detrás de un nombre, y eso ha sido interpretado como una señal de debilidad de Evelyn Matei respecto a su capacidad de cuadrar a sus filas, por ejemplo, y cuando Evelyn Matei enarbola precisamente la idea de la gobernabilidad como uno de sus valores más fuertes. Bueno, eso sin ninguna duda, y esta no es la primera oportunidad en donde vemos ese efecto. O sea, acá no hay una persona que ordene a los partidos de Chile Vamos en términos generales, cada cual hace lo que quiere. Vieras las votaciones, quizás las más populares, las más públicas por el debate que se genera, uno le quedan en la retina y ve, por ejemplo, la misma reforma de pensiones, que nosotros éramos muy contrarios, pero supuestamente ellos eran partidarios y se les desmarcaron muchísimas personas. En la época de los retiros, como en el fondo se les desmarcaban los parlamentarios. En fin, hay una cantidad de casos en donde uno echa de menos a alguien que los ordene, que es enorme. El año pasado, cuando nos tocaba conversar a propósito de las alcaldías, que era una elección en donde había que tener algún grado de coordinación, porque no tenían segunda vuelta, al final tú conversabas con Renovación Nacional, llegabas a un acuerdo y la UDI en el fondo levantaba un candidato. Hacías lo mismo en otro lugar con la UDI y Renovación te paraba un candidato en otro lado. Al final del día, curiosamente, con quien más se llevaban a ordenar las conversaciones era con Evópoli, vueltas de la vida, pero a lo que voy es que les falta alguien que coordine. Y esa persona evidentemente hoy día, quizás de adrede, ha tomado distancia la candidata presidencial, quizás es una estrategia en el fondo para no meterse en problemas con sus parlamentarios. ¿Fue una señal de debilidad entonces de Evelyn Matei lo que ocurrió la semana pasada? O sea, yo los llamaría, digamos, a repensar el levantar el atributo de la gobernabilidad, porque si es que en el fondo no demostraron gobernabilidad en la época del estallido, en donde era exactamente lo contrario, o sea, no había, digamos, institucionalidad que quedara parada frente a los escándalos que se estaban viviendo de delincuencia en la calle, y el gobierno era precisamente el que ellos quieren replicar en una tercera versión. Hoy día, cuando uno ve cosas, por cierto, menores, como lo que ocurrió la semana pasada, menores comparado con el estallido, la verdad es que sigue la misma tónica. Acá es un grupo de personas que en su mayoría están muy cargados del ánimo de poder, no sé, ejercer algún grado de poder, pero no tienen una coordinación en conjunto. Bueno, eso le iba a preguntar, si usted lo interpreta solo como un gallito político entre dos liderazgos, Sandón y Kast, o como un problema más profundo, digamos, de Chile Vamos. Bueno, en el caso de la semana pasada explotó precisamente porque no pudieron controlar a una persona que levanta una candidatura. Distinto es en el fondo que se les haya... Sandón. Si es que supuestamente en el fondo habían llegado al acuerdo de que iba a ser Felipe Kast la persona. Salió el mismo Sandón al día siguiente o 2 días después con una carta en el Mercurio diciendo en el fondo que no era real que tuvieran acuerdo sobre Felipe Kast. Sí. La verdad, para ser franco, encuentro bien pequeño el debate que están teniendo. Encuentro una vergüenza en todo caso la respuesta que ha tenido Felipe Kast, culpando a los que son de afuera de su conglomerado político. De hecho nos culpaba a nosotros porque la senadora Aravena votó por las dos alternativas eran de derecha y votó por el que más confianza le da, no tenía ningún compromiso de votar por Felipe Kast. Y para cualquier persona, insisto, que conociera un poco cómo se mueven las cosas en el Congreso, habría dicho en materias valóricas, por ejemplo, el senador Sandón es más cercano a nosotros, Felipe Kast quizás representa un
una derecha económica, una lógica un poco más empresarial que les preocupa mucho en Chile Vamos y quizás por eso en el fondo estaban tan sensibles con que hubiera perdido. Pero en definitiva lo que hicimos nosotros es votar entre dos personas de derecha. La senadora Aravena votó por Osandón y no votó por Lagos Weber para vicepresidente. ¿Lo conversaron en todo caso con ella, su voto? Ella desde el principio sabía que tenía la libertad de optar por quien quisiera. Es ella la senadora, que nosotros no teníamos ningún acuerdo con Chile Vamos de ningún tipo en estas cosas. Y nada, respaldamos 100% lo que hizo. Arturo, y el hecho de que haya triunfado Osandón, ¿es un triunfo también para la izquierda? ¿Así lo interpreta usted? Porque él dice, bueno, de todas maneras la presidencia quedó en manos de Chile Vamos. No le veo mayor problema a él. Yo vi esa respuesta precisamente de Felipe Kast y de los jefes de bancada del Senado por parte de la centro-derecha. La verdad no se entiende mucho porque de cara, digamos, a la ciudadanía al final se ve a un presidente del Senado que también es de derecha. Entonces no sé si es que estaban tratando como de enrostrarle que por culpa, digamos, de su candidatura media unipersonal se terminó generando esta situación, pero la verdad es que de ahí a que esté la izquierda tomando las decisiones en la cabeza del Senado, no es así porque hay un senador de derecha, así que no viene el caso. Arturo, hablemos de otros temas, de la carrera presidencial en particular y de lo que está ocurriendo en materia parlamentaria también. Entiendo que ustedes están negociando con el Partido Nacional Libertario, ¿no? En materia parlamentaria, por lo menos. Así es, estamos en conversaciones con el Partido Libertario, con el Partido Social Cristiano, con ¿también? Ambos, sí, al mismo tiempo. De hecho, tenemos una mesa ya en conjunto en donde representantes de los tres partidos están avanzando. Se ve bastante bien desde el punto de vista de que existe una muy buena disposición. Existe claridad de qué es lo que se debiera hacer el día de mañana en el Congreso Nacional. Eso es muy relevante, porque uno podría decir, mira, esto es más bien instrumental por un tema electoral. Claro, distribuir cupo. Pero cuando tú empiezas, en vista, digamos, de que se elige por pactos, en fin, pero cuando tú proyectas, tú dices, mira, tenemos bastantes coincidencias en ciertas materias, particularmente en la urgencia que requieren algunas políticas más de shock, como hemos llamado nosotros, en materia de seguridad pública. Independiente de quien gobierne, nosotros esperamos que sea José Antonio Kast, y si es así, va a entrar una batería de proyectos que van a ser bastante disruptivos desde el punto de vista de lo que estábamos acostumbrados en materia de seguridad pública. ¿Puede darnos ejemplos, por ejemplo? Sí, por supuesto. Nosotros creemos de que la lógica de la proporcionalidad en el ejercicio de la fuerza es un error, tal cual como se está entendiendo hoy día. Las normas tienen que reflejar un eximiente de responsabilidad claro, no como hoy día se enerva, digamos, por el lado, por parte, digamos, de los tribunales de justicia a la hora de tener dentro de un procedimiento a las policías. Creemos que esa proporcionalidad tiene que estar dada en función del fin, que es proteger a la población, y eso te habilita para ejercer la fuerza de una manera bastante más contundente. Nosotros creemos de que se debiera sancionar a las personas por el solo hecho de formar parte de bandas criminales, con la máxima pena que teníamos en el catálogo antiguo, es decir, antes que existiera el presidio perpetuo calificado, el presidio mayor en su grado máximo hablaba de 15 a 20 años. Nosotros creemos de que ese catálogo hay que revisarlo, y tal como en El Salvador se hizo, por el solo hecho de pertenecer a una banda criminal debieran las personas partir con un piso de 20 años. Entonces eso te cambia la dinámica, digamos, de investigación y de persecución penal, porque tú, por el hecho de que la persona existe, que forma parte de una organización, tú ya se habilitan todas las herramientas procedimentales. Van a haber varias también modificaciones, más herramientas para las policías. Hay que hacer cambios también en la manera de ejercer, digamos, la justicia por parte de los tribunales en materia de seguridad cuando se trata de crimen organizado, narcotráfico. En fin, son muchísimas. O sea, a mí me tocó ser la persona responsable de estudiarlas en El Salvador, así como había otros a cargo de la parte de inteligencia, parte de operaciones, operativa. Las modificaciones legislativas las vi muy en detalle y son muchas y se va a necesitar coraje. Y en el contexto chileno, en el contexto de la realidad de seguridad en Chile, pero también del contexto institucional, que es muy distinto al de El Salvador, ¿se pueden dar estas medidas? Sí, por supuesto, hay muchas cosas que aplican. Yo te diría que lo que no aplica, Sebastián, tiene que ver con uno de los medios de prueba de la pertenencia a las organizaciones, que está bastante dada en El Salvador por esta cultura que tienen las bandas criminales de tatuarse la pertenencia. Sí, es decir, se ponían literalmente
literalmente MS-18 o los nombres de las bandas. Entonces, eso les permitía tener llamémoslo, un filtro de entrada a las policías bastante rápido. Eso es distinto en nuestro caso, pero nuestra capacidad de inteligencia en Chile es bastante mayor que la de El Salvador, de entrada, digamos. O sea, ellos hicieron un trabajo y hoy día tienen un muy buen sistema de inteligencia. Nosotros hoy día, particularmente en las Fuerzas Armadas me refiero, tenemos, digamos, la capacidad de dar con los cabecillas de estas organizaciones sin caer, digamos, en la dinámica. Bueno, no podríamos caer porque no tenemos esa cultura de los tatuajes, pero sin apoyarse en esa lógica, perfectamente podríamos tener el mapa de dónde están estas organizaciones y poder aprenderlo rápidamente. Ya, eso con un punto de vista del proceso. Pero desde el punto de vista político también ustedes necesitarían pasar por el Congreso para conseguir esos cambios, ¿no? Así es, aunque en estas materias de tanta sensibilidad pública, porque si tú verdaderamente, saquémonos la lógica electoral por un minuto, y tú le preguntas a las personas si es que están dispuestas a avanzar en un tratamiento de la criminalidad distinto que el que hemos tenido, es natural y obvio que vamos a coincidir en que hay que avanzar 3 o 4 pasos. Y aunque eso significara algún grado de limitaciones o suspensiones de derechos o libertades que hoy día tenemos, de manera transitoria, por supuesto. Los chilenos están de acuerdo con eso. Y por eso, en el fondo, nosotros estamos arremetiendo con tanta fuerza en lo que tenemos que hacer, que va a generar problemas desde el punto de vista de algunos, va a sacar roncha, pero creemos que existe una desproporción muy profunda entre lo que tenemos hoy día por sistema de tratamiento para la criminalidad y lo que los chilenos, que es la voluntad soberana, al final queremos. Entonces, eso lo queremos corregir y eso no aplica únicamente en el rol que tiene el Ejecutivo a cargo, digamos, de todo lo que hemos estado hablando, sino que tiene que trascender, digamos, a todos los órganos del Estado. Es decir, el Poder Judicial va a tener que entender que hay un mandato, que hay una voluntad soberana. Pero es un poder autónomo. Por supuesto, pero en el fondo los mensajes son claros y por eso esto es un cambio cultural que se va a gatillar cuando elijan a José Antonio Kast presidente, esa es nuestra aspiración, pero en el fondo el mensaje tiene que ser claro. Por eso tú vas a ver en todos los próximos meses que nosotros no le vamos a hacer el quite a decir lo que haríamos. En la semana, ayer de hecho, se dio a conocer el que José Antonio Kast, que fuera presidente, estudiaría, por cierto, los antecedentes en detalle, pero probablemente indultaría a Patricio Maturana, que está condenado hoy día por el caso de la senadora Campillay. No sé si tuviste la oportunidad de ver ese caso. Lo que está haciendo José Antonio Kast es decir, mire, no me reclamen después cuando yo sea presidente, yo indulte a las policías que hoy día encarceladas por los casos del estallido. Porque desde nuestra perspectiva, esas personas estaban cumpliendo una función que el Estado les puso esa mochila y esa responsabilidad, y es tremendamente injusto que hoy día, en el fondo, estén encarcelados por cumplir sus funciones. Eso supone otra señal también, de decir que el Poder Judicial aquí no tiene la autonomía suficiente para haber juzgado y zanjado ese caso. No, porque nosotros tenemos una herramienta en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, en la Constitución, nada menos el artículo 32, lo podrían buscar por ahí, que consiste precisamente en aplicar indultos particulares. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Boric? ¿Qué fue lo que hizo el presidente Boric? O sea, está bien lo que hizo el presidente Boric. Está bien desde el punto de vista del ejercicio de su atribución. Está pésimo el razonamiento que hubo detrás, porque nosotros lo que queremos es liberar a policías, a carabineros, a personas que están encarceladas, siendo que su función es protegernos. Pero cometieron un delito. Él lo que hizo fue liberar a las personas que estaban del otro lado, tirando piedras y poniendo barricadas y quemando lugares. Entonces, pero quemando cometió edificios. un delito en el ejercicio de su función. O sea, hasta Carabineros, con la mejor de las intenciones, tiene determinadas obligaciones y se las da las atribuciones que le da la ley. El indulto lo que hace precisamente es permitir que esa persona pueda salir en libertad, y el análisis que se debe hacer de los antecedentes cuando se tenga efectivamente el ejercicio de esa atribución, es decir, siendo presidente, es considerar, digamos, todo lo que implicaba el estar en el ejercicio de las funciones ahí. Tú puedes, ¿Y eso no lo sopesó la justicia? Por supuesto que lo hizo, pero a nuestro juicio de manera total y absolutamente equivocada, como muchos de los otros casos que hemos visto. ¿Tú te acuerdas del caso de Sebastián Zamora y cómo se le había condenado al caso Pío Nono, ¿no? Al Cabo Zamora por algo que terminó, afortunadamente existían imágenes que permitían descartar en el fondo lo que de una manera absurda se estaba sosteniendo desde el Ministerio Público? Pero eso tuvo a una persona durante 4 años en un juicio durante mucho tiempo privado de libertad, y si es que no hubieran existido esas
esas cámaras, probablemente estaría preso hoy día. Entonces, cuando uno ve que ese es el estándar que se está aplicando de justicia, más aún con las personas que cargan con la responsabilidad de ejercer la fuerza, que no es menor, evidentemente que se justifica el ejercicio del indulto particular. Arturo, se nos va el tiempo, pero queremos avanzar a otro tema también. Johannes Kaiser ha dicho en entrevista este fin de semana en Estado Nacional de TVN que él estaría dispuesto a apoyar a Evelyn Matei eventualmente, pero lo condicionaba a ciertas garantías. ¿Ustedes también tienen garantías o condicionan el apoyo a quien pase por el sector en la segunda vuelta? Por supuesto, por supuesto. Lo único que diferencia es que yo no creo que sea bueno el ventilarlo o que sea, digamos, una conversación de garantías por la prensa, en ningún caso. Evidentemente que a quien pase segunda vuelta nos vamos a colgar de sus mismas palabras, y si es que, por ejemplo, en el ejercicio que me propones tú, de que fuera Evelyn Matei y dijo que iba a reducir el impuesto de primera categoría, efectivamente se la vamos a hacer presente, digamos, esa condición y tantas otras que para nosotros son fundamentales. O sea, si ella quisiera avanzar, por ejemplo, en una ley de aborto, como lo ha insinuado en otras oportunidades, teniendo, digamos, algún grado de simpatía con algo tan sensible para una porción importante de la población, por supuesto que para nosotros sería fundamental de que no lo hiciera. O sea, y así una serie de elementos que la única diferencia, y por eso hago el punto respecto de tu comparación con Johannes Kaiser, de que ya vimos que eso no es conveniente hacerlo por la prensa, porque al final si que tú lo haces por la prensa, como lo hizo Sebastián Sichel con, no sé si recuerdas, para la segunda vuelta con José Antonio Kast, al final del día tú estás diciendo, mire, voy a poner algún par de condiciones que no sea posible de cumplir, y con eso me lavo las manos y no lo apoyo. Para nosotros es tan importante que gane alguien distinto a quienes gobiernan hoy día que, por supuesto, vamos a buscar la manera de que esté todo dispuesto para que efectivamente se logre el propósito. En una eventual segunda vuelta con Evelyn Matei sería una unidad con condiciones. En segunda vuelta con quien sea, y nosotros estamos esperando todavía el pronunciamiento de Evelyn Matei, que no lo ha hecho, de que apoyaría a cualquier persona de la oposición si es que ella no fuera la que va a pasar a segunda vuelta, que es muy probable. Estuve en las encuestas de este fin de semana y estamos ya incluso cerca, los dos candidatos de derecha están cerca del margen de error. En la CADEM, por ejemplo, que ella marca 18 y los otros candidatos marcan 13, el margen de error debe ser 3 algo, y está recién partiendo una campaña y ya lleva 4 años en campaña. Entonces, ¿Evelyn Matei no es candidata de derecha? Usted dijo, son dos candidatos de derecha. Ella la asumimos y ella se autodefine como de centro derecha, y hoy día están buscando un pacto con los partidos de centro que se desprendieron de la democracia cristiana. O sea, evidentemente, si es que alguien quiere buscar un candidato de derecha, tiene dos alternativas, la otra alternativa por seguir, digamos, la lógica de ellos de centro-derecha. Respecto a la primaria y a la posibilidad de hacer una primaria, ustedes han sido bien claros en eso, que van a llegar a la primera vuelta y lo han repetido en varias ocasiones. La semana pasada, en todo caso, ustedes reclamaban que no había una invitación formal. Si es que esa invitación formal llegara al Partido Republicano, ¿reconsiderarían la decisión? Casi anecdótico, pero en el fondo tanto hablaban de la unidad, bueno, a propósito de todas las peleas que tenían internas que se fueron saliendo a la luz a propósito de lo del Senado, pero más allá de eso, el llamado a la unidad y en fin, y la verdad es que yo por lo menos nunca tuve ni siquiera una llama perdida, digamos, de alguno de los presidentes de los partidos de Chile. Vamos, da un poco lo mismo, es anecdótico, todo Chile sabe por qué para nosotros es fundamental llegar a noviembre, ya se ha notado, hoy día lunes se cumplen 3 semanas desde que José Antonio Kast empezó a comunicar los contenidos del plan de recuperación territorial, y mira lo que ha pasado en las encuestas. Automáticamente ya está en segundo lugar, en la otra empatado en segundo lugar. En fin, nosotros vemos de que los chilenos lo que necesitan y lo que quieren es que podamos volver a vivir en un país seguro, y me da la impresión de que desde una dinámica de quienes gobernaron cuando se incendiaban las calles para el estallido, no viene de la mano ese nivel de seguridad que nosotros esperamos. Arturo, respecto a otro tema, quería preguntarle también sobre la definición que ha hecho el Partido Comunista respecto a la discusión constitucional en particular, porque ese tema aparece como uno abierto todavía para el PC, a pesar de que ya pasamos por 2 procesos y 2 plebiscitos en esta materia. Es un asunto que permanece abierto para la tienda y que va a ser relevante en las definiciones que tiene que tomar pensando en esa carrera presidencial. ¿Cómo ven ustedes esa postura?
El Partido Comunista siempre va a levantar, creo yo, el debate sobre el tema constitucional. Es curioso que ahora, porque todavía yo siento que no hay ambiente en el fondo para hacerlo. La única reforma relevante que podría corregir el tremendo daño que le hicieron todos los que tenían fiebre constitucional, incluidos todos los partidos de Chile Vamos, que nos llevaron a 2 procesos constitucionales, es corregir el tremendo error de haberle bajado el quórum a las reformas constitucionales. No nos olvidemos que hoy día se necesitan apenas 4/7 para cambiar la Constitución y las leyes orgánicas, en donde se desarrolla todo el contenido de la Constitución, es mayoría absoluta. Entonces, si es que se trata de alguna reforma constitucional, que no lo haría ahora en época electoral, por supuesto, creo que es la única que corresponde desde el punto de vista estructural y pedirles, digamos, a quienes cayeron fácilmente en estos debates constitucionales y se abrieron a la posibilidad de cambiar la Constitución que le ha dado mayor estabilidad y económico en la historia de Chile, pretender cambiarla es un tremendo error y pedirles que no se seduzcan por esos cantos de sirena que vienen desde la izquierda. ¿Pero hay un sinceramiento, cree usted, aquí de parte del Partido Comunista sobre este objetivo? Sí, ellos siempre en el fondo van a querer. No creo que sea... Si te refieres en el fondo a que podría, desde el otro lado, tratarse de una herramienta electoral, bueno, puede ser que coincidan las dos cosas, pero yo creo que efectivamente ellos quieren cambiar la Constitución. Pues es la Constitución que nació el año 80, que representa un modelo de desarrollo del país que mira lo que somos. O sea, antes de esa Constitución, o sea, una vez que se genera, digamos, esa Constitución y que entra en pleno ejercicio, nos despegamos del resto de Latinoamérica desde cualquier indicador y obvio que eso es algo positivo que tiene que perseverar en el tiempo. Arturo, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile Radio. Gracias a ti, que estés bien. Nos vamos a ir a la pausa, son las 9:30 y ya seguimos con más aquí en CNN Chile.